Definitivamente, cuando dos grandes se unen, se hace historia. Celebramos los 60 años de Cristal, junto al ícono ecuatoriano Julio Jaramillo. Invitamos a la gente a formar parte de este homenaje, con su creatividad e imaginación, diseñando las 5 etiquetas Cristal Edición Especial, inspirados en el Ruiseñor de América. Participaron más de 230 personas, con grandes propuestas, con todo tipo de diseños. Generamos más de 84,000 impresiones en nuestras redes. Votaron 12,725 personas, revelando la nueva imagen de la edición coleccionable de JJ y sus ganadores. Empezamos la producción de la edición especial para que llegue a todo el Ecuador y celebremos junto a Julio Jaramillo, sus fans, su edición especial, sus pasillos, su música, su legado, los 60 años de Cristal. Ya estamos llegando a tu barrio. Aguardiente Cristal, el alma del Ecuador. Cuando tienes una empresa o la administras, estás pendiente de muchas cosas. Imagínate que además de todo eso, debas preocuparte por auditorías externas, internas, cumplimiento tributario. En Ecovis estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Conoce más en ecovis.com.es. Muy buenas noches, Ecuador. Bienvenidos a un nuevo castigo divino. Este es un castigo divino especial, especialísimo, porque es un castigo dedicado a uno de los emblemas más importantes de la historia nacional, más importante que el cuy, más importante que el ceviche jipijapa, la bandera nacional. Sin duda, iremos conversando sobre aquello, agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda, principalmente Aguardiente Cristal, 60 años en la industria. Esto es piedra angular también del desarrollo de la sociedad ecuatoriana, piedra angular de la reproducción de la sociedad ecuatoriana también, del amor y las pasiones. Todos hemos vacilado, esto no he hecho yo. Hace 20 años de sacar el diablo, todavía puedo para que vean. Soy millennial. Un shotcito de Aguardiente Cristal. Y como pueden ver, Aguardiente Cristal en esta edición de lujo, luego van a ver acá, son varias etiquetas de la marca Cristal con el logo de El Ruiseñor de América, de Julio Jaramillo. Esto también parte de un programa, de un concurso de diseño de los público que ha diseñado estas maravillosas etiquetas de JJ para celebrar al Ruiseñor de América, y precisamente sobre él y sobre su vida hablaremos durante este programa. Agradecer también a Cooperativa Andalucía, 50 años en el mercado nacional, una de las cooperativas más solventes del país. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que hace estos maravillosos portavasos. Acá está en las redes sociales. Por favor, cómprenle por toneladas de eso vivo. No sean malitos. Botánico, que es un proyecto de desarrollo urbano con un montón de beneficios a la comunidad. 2.500 metros de área verde pública, estación de buses, corredor escénico.
un proyecto enormemente beneficioso para la sociedad quiteña, botánico.com, oriental, rapidito, 3 minutos, envase eco-friendly, 70 centavos, una maravilla. Este que me tocó ahora es de sabor a carne de res, piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan. De esto vive Anderson Boscan, y ahí lo ven. Ecovis también, si es que tu empresa pequeña, grande, pequeña y mediana, no importa si quieres una transnacional o un emprendimiento, anda con ecovis.com.es, te manejan tus cuentas, tus impuestos, te tienes que olvidar y tú tienes que enfocarte en los negocios y que otros se enfoquen en los números. Y por último, por supuesto, aceite rica palma, fría tu pena amorosa más jodida, con aceite rica palma y luego te fríes unos patacones. Aceite rica palma, muchísimas gracias. Sin más, como les decía, hablaremos de la vida, la trascendencia, los detalles, las anécdotas de nadie más ni nada menos que el Ruiseñor de América. Y para eso nos acompaña Nancy Arroyo. Nancy Arroyo es la viuda de JJ, su pareja, que nos contará vida y muerte de JJ, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Gracias. Ya mis 75 años me pesan un poco. Y a mí los 37 estoy peor que usted. Dios mío, puede ser mi nieto. ¿Sí? ¿Así de guapo estoy? Bueno, se dice que los hijos de Julio Jaramillo salieron unos guapitos, otros no mucho. Ah, ¿en serio? Pero había varios, ¿no? Algunitos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Salud con su agüita. ¿Cuál es mi agüita? Esa de ahí. Salud. Salud. Qué buena esta vaina. Espera un ratito. Julio Jaramillo. ¿Qué es Julio Jaramillo? Bueno. ¿Quién fue? Es uno. ¿Y quién es? Es otro. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un ícono de nuestra patria que fue grande en todo el continente americano. Uno de los pocos artistas nuestros que logró conquistar todo el corazón de un continente. Un emblema nacional, ¿no? Así es. ¿Y quién fue Julio Jaramillo? Un hombre sencillo, popular, y que nunca se vio a sí mismo como lo grande que era. Él nunca entendió el ídolo nacional que era, y el ídolo ni siquiera nacional, el ídolo latinoamericano en el que se convirtió. Así es. Él nunca tuvo eso en su mente de ser un hombre muy grande, muy importante. Un hombre siempre... Yo le voy a contar una anécdota, cortita, por supuesto. No, cuente todas las que quiera. En una ocasión, él tenía la mala costumbre de no decirle no a nadie. Eso me pasa a mí también. ¿Verdad? No, vamos, digo, pucha. Ah, bueno. Tengo alma de JJ, yo ahí adentro. En esa ocasión pasábamos por un sitio, un lugar donde habían unas personas allí celebrando y lo vieron, lo reconocieron. Julio Jaramillo, venga, tómese un trago con nosotros. Y él, pues, como siempre hacía, nunca decía que no, se sentó en la acera a tomarse un trago con los que estaban ya medio. ¿En Guayaquil? Sí, en Guayaquil. Para mí esto fue extraño, porque esto yo no lo había visto en otros países donde estuvimos, ¿no? Nadie en la acera se sentaba a tomar tragos con el artista, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, me chocaba un poco, porque tal vez el riesgo de los otros ya estaban tomados. Y le digo yo, mijo, ya vámonos, ya te tomaste el trago, vámonos, por favor. No, señora, no se lo lleve, ya, otro traguito, otro traguito. Hasta que llegó el momento de que, bueno, las esposas a veces somos un poquito fuertes, ¿no? No, dígaselo a la mía, Dios mío. Entonces le dije yo, mijo, vámonos, ya está bueno, ya compartió con las personas, yo les agradezco muchísimo, pero Julio, creo que tienes que levantarte de donde estás y seguir en lo que estamos haciendo. Y me dice él, ya, mija, vamos.
Y luego yo, cuando ya nos retiramos, le digo, tú eres una estrella, tú no puedes hacer esos papelones. Pero ya estaba Se había tomado enfiestadísimo. como 3 o 4 traguitos Ya. con ellos nada más. Entonces me dice, le digo yo, tú eres una estrella, tú tienes que cuidar tu imagen, tú no puedes hacer esos papelones. Y se me carcajea y me dice, ¿qué estrella ni qué estrella? Las estrellas están en el cielo. Nosotros estamos aquí bien en la tierra. Él nunca se vio grande. Yo digo lo mismo, pues deben dejarlo chupar en las veredas a las estrellas con total tranquilidad, Libertad. totalmente. Cuando usted lo ve en una botella de cristal, ¿qué tal le parecen estas etiquetas? Bueno, para mí ha sido... Él echaba cristal, ¿no? Él tomaba lo que le brindaran, pero el trago fuerte como el cristal le gustaba. Claro. Entonces, para mí es importante que le sigan rindiendo homenaje. Me llena mucho de orgullo, de satisfacción. ¿Cómo se conocieron ustedes? Bueno, mis padres eran artistas también. Mi padre fue uno de los pioneros de la televisión venezolana. Tenía un programa allí con otro que eran comediantes. Y muere muy Caracas. joven. Sí, en Caracas. Muere muy joven y mi madre queda viuda con nosotros a cargo. Y en esa época, pues, y ahora tampoco, no tenemos seguro, ni en aquella época tenían seguro los artistas, ni ahora. No, ahora sí nos jodidos. Seguimos igual. Entonces, los compañeros, amigos de mi esposo, trataban de darle chance, porque mi mamá era animadora de espectáculos. Ella animaba espectáculos. A nosotros, como estábamos pequeñas, nos ponían en los almanaques. ¿Recuerda usted los almanaques donde salían los niñitos con florecitas, con pollitos, para los días y meses del año? No, ya me Almanaque. cogió en curva, no. Ya No. me dijo anciana. No. Pero no. No, bueno, no era de su época. Y nos tomaban a nosotros para las fotos. ¿Ve? Mi mamá ganaba platita con eso. Fuimos creciendo y luego nos llamaban, a mí especialmente, me llamaban para la foto de los LP. ¿Sí los conoció eso? Sí, yo soy coleccionista de LP, tengo un par de bueno. JJ. Hasta ahí estábamos bien. Entonces, Yo soy falso millennial. Yo en realidad soy un millennial falseta, entonces sí llegué al LP. y salíamos en los LP retratados. Cuando en eso me llaman para una foto en un estudio de grabación donde se tomaban muchas diapositivas para las diferentes casas discográficas. Estaba yo tomándome una foto allí para un grupo colombiano, pero yo era menor de edad, siempre tenían que pedirle la autorización a mi madre para que yo modelara. Y estaba en un traje de rumbera, modelando para el LP. En eso veo yo que las otras modelos que estaban en los otros estudios tomando, se alborotan, toditas se alborotan. ¿Pero qué pasa? Las veo que todas corren. Era Julio que entraba Esto en Venezuela. en Venezuela. Ya él era un ícono y un ídolo en Venezuela. Ya era estrella. En Venezuela hasta dicen que Julio Jaramillo es Es venezolano. venezolano. A En mí me Colombia cabrea cuando también. dicen esa nota. En Colombia también se lo pelean. Y ahorita la serie de él es un éxito en Colombia. ¿Ah, sí? Está en los primeros Es lugares. como Gardel. Gardel también se lo pelean entre Francia, Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay, sí. Es nuestro Gardel, ¿no? Entonces entra Julio Jaramillo y usted ya empieza a ver que se alborota el gallinero. Se alborotó el gallo. Todas corrieron, la una lo besaba, la otra lo abrazaba, le pedían autógrafos, le daban los teléfonos. Y yo acá mirando los toros de la barrera, nomás así. Usted sabía quién era, pero él. No, la carita me era familiar. Pero usted no sabía quién es este. Yo acababa de salir del colegio de las monjas de Colombia, pues. claro. Me habían mandado interna al colegio de las monjas, había regresado. Pero estaba- guapo no era. No, sí. No, lo que tenía era el galanteo, pues. Eso es lo que a mí me da esperanza de que los feos tenemos futuro, pues. Y Mire tenemos esa buena labia. pinta. No está viendo, mire esa pinta que tenía Claro, el negro. bueno, no, él tenía pose de galán, ¿no? Yo estoy jodido. No, sí, era un mulatito muy guapo, muy bello. Bueno, usted dice, me suena este famosillo que... No, yo lo veo y digo, ¿quién es? Pero la cara me es familiar. Bueno, a todas estas, él hacía así por encima de las que lo estaban rodeando y me miraba a mí que yo estaba más allá. Y me miraba. Y bueno, ahí ocurrió algo con el empresario que él había llevado. Él le secretió algo
él me miró y le dijo algo como que sí. Y ahí murió el asunto. Se fue a su foto, porque él iba a tomarse una foto, una diapositiva para un LP también. Yo termino de hacer mis fotografías, salgo a esperar a mi madre que me llevaba y me recogía, esperándola ahí en la camioneta, esperando que llegara en la camioneta a recogerme, cuando él ya va saliendo y se me acerca. Y ahí empezó a quererme galantear y yo lo ¿Y rechacé. cómo le entraba a las damiselas, Julio Jaramillo? Para ver si aprendo algo, que ya estoy casado, pero por si acaso me divorcio, tener ahí los tips del galanteo de nada más ni nada menos que el ruiseñor de América. Bueno, se me acercó y me dijo, ¿cómo estás, preciosa? Oye, de todas las modelos que vi, todas eran lindas, pero tú te las llevabas a toditas. Veas. ¿Y usted? No, y yo seria. Y después me suelta él, ¿quieres salir conmigo? ¿Quieres que vayamos al cine o a alguna parte? Entonces yo le digo, yo no salgo con extraños. ¿Qué le pasa? Entonces me dice, tú no me conoces, digo yo. Yo no lo conozco. Tú no lees la prensa. Le digo, sí. Pues ahí está mi foto, mi nombre, en la prensa. ¿No sabes quién soy yo? Le digo yo, no, yo no sé quién es usted. Y hágame el favor, que mi madre ya viene y se va a disgustar conmigo si me ve hablando con usted. Entonces le dice él al empresario. ¿Usted menor de edad? Yo era menor de edad. ¿Qué tan menor de edad? 16 años. Pucha, ¿y él? Él tenía como unos 30. Claro, este JJ, no. Unos 20 y pico, 30, Claro. por ahí sí. Y entonces le dice al empresario, vámonos nomás, hermano, que esta es hijita de mamá, vámonos. Se fueron, pero ellos fueron platicando después y él le dijo quién era mi madre. Le dijo, esa es hija de un compatriota tuyo. El papá era ecuatoriano, murió, la mamá anima espectáculos. Su papá era ecuatoriano. Sí. Pero usted es nacida en Caracas. No, yo soy nacida aquí ecuatoriana. se fue, pero la llevaron para allá. Mi papá ecuatoriano, mi madre colombiana. Yo nací aquí en Guayaquil y Ya. a los 6 meses de nacida emigramos para Venezuela. Ya, eso es lo que no me quedaba claro. Sí. Ya. Entonces le dicen, tú eres paisano del papá de ella, Ajá, ¿no? sí, pero acaba de morir. Y... Me va a disculpar, bueno, Luchita, ¿no? tranquilo, bien pueda, de ese gusto nomás. Escucha. Que así fueran todas. Pero JJ no le decía eso, ¿no? Bueno, en casa nunca teníamos licor, pero creo que si hubiera estado el licor Cristal a la mano, tal vez lo hubiera llevado. Pucha, claro que sí. Entonces se van ellos y usted se queda esperando a su madre. Sí, me quedo esperando a mi mamá, pero el empresario le dice a él quién era mi mamá, dónde trabajaba, a dónde animaba el espectáculo. Y él se fue para allá, ni corto ni perezoso. Vea eso. Y allá se hizo invitar de mi madre, le dijo que hacía tiempo que no comía comida ecuatoriana. Y la convenció para que la invitara a la casa. Y mi madre lo invita porque era fan de él. Pero ella no conocía sus verdaderas intenciones. No. Y así fue como él ya Todo un estratega, pues, JJ, ¿no? entró a la casa, sí. Y usted estaba en su casa y entra otra vez este mulato sensual. Sí. Cuando lo veo ahí, yo dije, ay, Dios mío, aquí está este señor. Y mi mamá le dice, mira, esta es mi hija mayor. Mucho gusto, señorita. Como que nunca me había visto. ¿Ves? Sabido, ¿no? Y así fue como empezó a frecuentar la casa. Ya, pero ¿y de ahí? ¿Cómo de ahí? ¿Qué comieron? ¿La primera muchita? ¿Cómo es el asunto? No porque me hacían salir, me daban permiso de salir con él, con mi hermana Cielo. ¿Ya? Entonces él siempre decía, te van a mandar con el violinista otra vez. Yo no sabía lo que significaba, pues. Una chaperona ahí. Sí. Entonces, siempre salíamos con mi hermano. Hasta que decidimos ya un día que él habló con mi madre le dijo que no porque él ya había estado casado por la iglesia y que yo tenía que salir de blanco. En fin. ¿Y cómo le pide matrimonio a usted? No, él me dijo que me quería, que estaba enamorado de mí. ¿Ya? Y yo le decía, mira, primero yo creo que debe hablar con mamá. Antiguamente usábamos esto, pues. Claro. No como ahora estos muchachos degenerados que se largan nomás a montañita a chupar cristal y vuelven ya, puta, con guagua vuelven ya.
Entonces ahí fue cuando habló con mi mamá y mi mamá le dijo que no, porque yo tenía que salir de blanco de la casa, qué sé yo. Bueno, seguimos saliendo y llegamos a la conclusión de que si mi madre no lo aceptaba, nos fugáramos. Se fugaran. Y se fugaron. Y nos fugamos. Vea esta huevada. ¿Y a dónde se fugaron? ¿O se fugaron ahí en la ciudad nomás? No, nos fuimos a un sector de Venezuela. Primero nos fuimos a unas residenciales de donde estaba un amigo de él, que era involucrado en la política y amigo de él, y un departamento residencial. Y allí él le comentó que quería casarse conmigo, pero que no tenía la autorización de mi madre. Te seguía siendo menor de edad. Sí. Entonces él le dijo, no te preocupes, hermano, yo te resuelvo eso. Vea esa nota. Porque yo Otros tiempos, no, otros tiempos. No, es que era Julio Jaramillo, pues todo el mundo lo hacía quería. así, pues. Le resolvían todo problema. Claro, pues. Entonces, ¿qué? Porque yo eso sí le había dicho que hasta que estuviéramos casados no podíamos tener ninguna intimidad. Ah, no podía. Pucha, eso lo de haber tenido como loco, pues a JJ. Sin comerse el sándwich antes del recreo. Inteligente usted, pues. Ahí lo tenía, pero... No. Pobrecito. Bueno, sí, yo tuve mucha guía en el colegio de las monjas donde me crié. Siempre le enseñaba a uno muchos principios. Ya, JJ estaba como loco ya. Bueno, el asunto es que trajo un amigo que era jefe civil en Venezuela. Los jefes civiles casaban. ¿Ya? Entonces supuestamente nos casó y todo. Yo ya estaba casada con él. Le dieron su papelito y nos fuimos de luna de miel para una... Para comerse el sándwich. Claro, pues ya estaba casado. Ya estábamos casados. Ya sí. era legal, ya pues. Sí. Bueno, el asunto es que cuando regresamos seguíamos escondidos porque tenía temor de que, como nos casamos sin permiso de mi madre, él fuera a terminar preso. Pero se acabó la moneda, el dinero, y tuvo que salir a cantar. Y cuando mi mamá supo dónde estaba cantando, allí fue a atraparlo. Ah. Pero, como yo le digo, a Julio le resolvían todo. Él lo que hizo fue sacar el papelito, perdóneme, yo me casé con la menor, estábamos casados. Y aceptaron los policías. No, él se casó con la menor, él cumplió. Es JJ, No hay nada. es JJ, señora, por favor, ¿cómo puede mentir JJ? Entonces, Pero su mamá, brava. bravísima, llevó policía y todo, Ya. que me había secuestrado. Puta, ¿y usted qué decía? No, yo no estaba ahí. Yo estaba en mi casa, en mi departamento, donde él me dejó. Y esa fue toda la historia. ¿Y su mamá le perdonó alguna vez de esto a usted? Sí, después me perdonó. Después lo defendía más a él que a mí. Discutíamos y ella se hacía a favor de él Ya. antes que de mí. ¿Y cómo era ser la pareja, la esposa de esta estrella? A la que las mujeres se le lanzaban encima. Yo he visto ahí videos y fotos en la que, o sea, ¿qué Justin Bieber ni qué pendejada? O sea, la policía teniendo que retener a las personas para que no se le lancen encima. Sí, inclusive después yo le contestaba las cartas. Él tenía un programa en una estación de radio después allá en Venezuela, los días jueves. Y llegaban las cartas a montones, pues. Y las mujeres lo esperaban afuera de la radio. El asunto es que las cartas las tenía yo que contestar, porque a él no se daba tiempo para Usted le contestaba a las pretendientes. Las fans, perdón. Bueno, que tenían aspiraciones a ser pretendientes en algún momento. ¿Y usted qué le respondía? Querida María. ¿Y todo el asunto? ¿Como haciéndose pasar por JJ? No, sí, yo le ponía, bueno, muy agradecido por tus opiniones. Soy un hombre casado, lo siento mucho, nada claro. de eso. Bueno, yo creo que me sirvió mucho que yo era hija de artistas también y que conocía cómo era el ambiente. Que las fans, el público, hay que respetarlo. Pero no le daba celos a usted. Cuando veía que la cosa era seria, sí. ¿Eh? Sí, tuvimos algunos encontronazos. Sí. ¿Le encontró haciendo pendejadillas? No, ese día hubiera muerto mucho antes. ¡Salud!
¿Cómo era él? ¿Cómo era el día a día de él en la normalidad? ¿Se le iba mucho de farra? ¿Volvía tarde? Sí. No es que se iba de farra, se iba a trabajar. Que para la bohemia es una forma de... Yo también cuando vengo a trabajar acá, llego oliendo a trago a la casa, la señora no entiende que yo estoy trabajando. A lo mejor se enoja porque no le lleva cristal. Esa es la vez de esas 2, 4, Una 6, con 7. JJ y Es está mucha. rendida. Sí. Pero él se iba a trabajar y ¿cuándo volvía? No se le iba una semana. No. Usted lo tenía, pero... régimen militar, JJ. No, lo que pasa es que él sabía que no me podía dejar sola. Yo era todavía casi una niña. Y no, yo tenía mi geniecito, voy a ser honesta. Ya. Yo tenía mi geniecito. ¿Y él cómo era? O sea, ¿qué gustos tenía? ¿Él se levantaba y cómo empezó? ¿Cuál era el día a día de Julio Jaramillo? Bueno, él cuando no trabajaba permanecía en la casa, cocinaba. Él me enseñó a cocinar. Yo no sabía ¿Qué cocinar. cocinaba Julio Jaramillo? Él me enseñó a cocinar caldo de bola, guatita. Yo no sabía hacer nada de eso, pues criada en Venezuela. Claro. Allá no hacen eso. Él fue quien me enseñó a hacer todos esos platos. ¿Y él guardaba su guayaquileñismo profundamente cuando vivía en Venezuela? ¿O se mimetizaba como venezolano para hacer sentir a los venezolanos que era uno de ellos? ¿O siempre era guayaco así, viva Barcelona? No. Él eso tenía, se mimetizaba. Por eso se lo peleaban en cada país la nacionalidad, porque lo creían de allí. En México creían que era mexicano porque él usaba mucho la guayabera, creían que era yucateco, porque los de Yucatán usan mucho la guayabera. Y cuando le preguntaban, él decía que sí. No, le preguntaban, ¿tú eres yucateco? No, hermano, no, pero nunca decía soy, no soy mexicano. Tampoco andaba ahí, viva Guayaquil. Bueno, no. Carajo. Tan es así que en una ocasión en Venezuela tuvo la oportunidad, seríamos millonarios, hubiésemos sido ricos, porque la política da plata. Claro. Si es que uno es... Pero... O sea, da plata, pero da más plata si uno es sabido, pues. Claro, pues. Fueron sus palabras, no las mías. No, yo digo nomás, yo por ahí he visto alguno. Bueno, y le ofrecieron un puesto importante. ¿En dónde? En Venezuela. Ya. Si él acompañaba al político, al candidato, a las campañas. Decían, con Julio Jaramillo arrasamos, porque lo adoraban en Venezuela, mi marido. Te damos un buen cargo en la política, pero eso sí, tienes que nacionalizarte porque la ley no nos permite que un extranjero, porque esa era la ley. Sí. Un extranjero, ahora no se han cambiado tantas leyes, pero en esa época un extranjero no podía hablar de política en el país. Entonces tenía que nacionalizarse. Ahora peor, déjeme decir, en Venezuela. Bueno. Extranjero hablando de política en Venezuela, preso, hijo de madre. En Venezuela no pueden hablar ni de su país, Claro. los venezolanos. Y pobrecito. Entonces le ofrecen el cargo, pero que tiene que nacionalizarse. ¿Y qué dijo? Digo que sí, Dijo que sí. sí. Bueno, hermano, está bien. No le digo que él no sabía decir que no. Bueno, dijo que sí y todo. Pero ya empezaron a hacerle papeles y qué sé yo para la nacionalidad. Y ya el otro día tenía que ir a jurar la bandera y no sé qué otro requisito, a firmar y ya. Al otro día. Pero él llegó en la noche con una botella de whisky que en la casa nunca teníamos licor. Nunca había trago. Nunca había trago. ¿O usted no se enteraba? No. Pues yo vivía ahí, por favor. Pero uno tiene sus baños y sus escondites. No. pues. Allá él nunca tomaba en la casa. Entonces llegó con una botella de whisky. Para mí fue raro. Empezó a poner música ecuatoriana, a escuchar su música, a tomar. Solo. Sí, porque yo no tomo. Entonces, yo le preguntaba, ¿qué te pasa? Me dice, que ya mañana tengo que ir a renunciar a mi país. Uy, le cogió la depre. Y lo hizo. Se acostó a dormir. Al otro día yo lo levanté temprano porque, bueno, iba a entrar en la política con un puesto importante.
Yo lo empecé a despertar. Despiértate, mijo, que tienes que ir. Déjame dormir. No fue. Pucha, por suerte, si no, JJ no sería ecuatoriano. O estaríamos compartiendo el patrimonio cultural con los venezolanos. Sí. Gracias a esta botella de whisky, vea, el chuchaqui de JJ ese día evitó de que el Ecuador... No, él dijo, no, yo no Sí, ve, renuncio a mi el patria. trago hace maravillas en este caso. No, él me dijo así de frente, no, yo no renuncio a mi patria. ¿Pero cree que el Ecuador fue ingrato con él? Bueno, él decía que sí. ¿Por que, qué? Que aquí no lo querían. Y yo siempre le decía... Porque ¿qué le encamaban a JJ aquí en su tiempo? Bueno, en realidad es que él sufrió aquí muchos percances. El problema es que, por ser mujeriego, porque así como digo que él no era ningún borracho, digo la verdad también de que sí era mujeriego. No era ningún borracho, dice usted. No, él no era muy borracho. Solamente cuando salía a trabajar, habían 300... Eso era todos los días, pues. No, pues no trabajaba todos los días. ¿Qué pasó? El artista no tiene calendario, pues. Ah, pero él no chupaba todos los días. No, solo cuando trabajaba. ¿Y cuántos días a la semana trabajaba? 2 días a la semana, 2 o 3 días, viernes, sábado, no, jueves, viernes y sábado tal vez. Pero Esos días era con todas las de ley, chucuchucu, king y todo el asunto. es que lo que yo le digo, él no le decía que no a nadie, tómate un trago. Venga, Entonces chupaba 3 días de la semana. cuando trabajaba todas las semanas, pero no se trabaja todas las semanas. Claro. Había ocasiones en que pasábamos 3, 4 meses, 5 meses sin trabajar. Y lo que había hecho en los meses buenos, no los comíamos en los meses malos. ¿Y nunca invirtieron? ¿Nunca hubo? ¿O lo que se ganaba en ese tiempo? Es que poco no ha de haber ganado Julio Jaramillo. Esto lo O sea, conversaba yo con... llenaba teatros, llenaba coliseos o lo que sea, estadios, buena plata debe haber. Esto lo conversaba yo con mi abogado Mauro Durazno y su señor padre, que es el doctor Durazno, de que a mi esposo lo explotaron mucho. Y ellos son conscientes de Los eso. managers, toda esta gente Sí, le sacaban sí. la plata. Sí, Y él no se daba cuenta. ¿O no le importaba? no le importaba. Él cantaba hasta gratis. Él vivía para cantar. Ese era su mundo. A él le gustaba cantar. O sea, nunca le cogió gustito a los lujos. Nah. ¿Cuáles eran los lujos de él? O sea, ¿cuáles La eran las uni- cosas que él se mimaba? No, el único sueño que él tenía y que no pudo realizar fue poner la radio, tener una radio. Él, en Venezuela decía que si ponía una radio iba a ser Radio Ecuador. Era de presentarle a Jorge Yunda, oiga, en ese tiempo. Pucha, le ponía 18 radios de ese rato, pues. Sí. E inclusive en una de las presentaciones que tuvo en Estados Unidos, compró un transformador, un transmisor. Sí. El sueño de él era tener una radio y nunca tuvo No. para ponerse la radio. Cuando lo venía a pasar por la frontera le dijeron que eso no lo podía pasar. Entonces se regresó y se lo dejó en Tijuana a un amigo. Y usted le decía, oye, te están robando. No. Lamentablemente, yo nunca intervine en sus negocios. Solamente cuando yo le ayudaba haciéndole representación. ¿Ya? A veces que me iba a arreglar una plaza, una feria o algo, y cobrábamos lo que pagaban, pero luego tenía el pocotón de hijos a los que tenía que darle. Ah, entonces hay cualquiera, no hay fortuna que aguante. ¿Cuántos eran? ¿28 hijos? No tantos, pero ¿Cuántos son? no tanto, eran como 17 hijos. Pucha, ya, todo bien. Fresco. Fresco nomás. Yo tengo uno, pucha, y exprimo la billetera. Con razón no había plata, pues. No había plata que Y alcanzar. a todos les daba. Sí. A todos les tocaba. Cuando estaba con ellos. Pero una vez que se iba a otro país, ya eso no les daba lo del otro país. ¿Pero en cuántos países había hijos? Había hijos en 3 países. En Ecuador, en Venezuela y en México. No, en México no tiene hijos. En Colombia. En Colombia. Pero está muerto también. Entonces, la Gran Colombia.
Él fue poblando la Gran Colombia, ¿no? El sueño de Bolívar es por América Latina. Sí. Es la verdadera unificación de la Gran Colombia. Se produce a través de la descendencia de perdón, JJ. en el Perú también tiene una. Pucha, anexamos el Perú a la Gran Colombia. No hay ningún problema. Sí, también hay una en el Perú. Y él sí sospechaba que le robaban, pero no le importaba porque sus gustos eran sencillos. Sí. Cuando él quería darse un gusto, ¿qué gusto era el que él decía, me voy a dar un gustito? No, él no era así decir, quiero tener muebles lujosos, quiero tener, ¿no? ¿Autos? Un auto cualquiera. ¿Andaba en un auto cualquiera? Cualquier auto, o sea, el asunto es que lo llevara donde él quería, ¿no? ¿Instrumentos musicales finos? Nada. Nada. Yo tengo la última guitarra de él. Eso es un tesoro. Sí. Porque pues, por ahí hay muchos museos que supuestamente tienen la guitarra de él. No, la última guitarra de él la tengo yo. ¿Ah, sí? Sí. Hay museos que dicen, esta es la última guitarra de JJ. Esta es la guitarra de JJ. Si tú vas a un museo y te dices, te están metiendo el gato por liebre. Gato por liebre. Más claro. Sí, no, la última guitarra de él la tengo yo. ¿Qué otros artículos todavía guarda usted de él? Bueno, tengo su guitarra. Va a tomar mi otro, no disculpará. Sí, sí, bien pueda, siga nomás con confianza. Mi amor, estoy trabajando, ¿no? Para que mi esposa luego ve los programas. No, yo platico con ella un poco y ya se tranquiliza. Yo le doy el número, ¿no? Sí. Hijita, así son los artistas, tienes que decirle así. Hay que comprenderlos. ¿Qué artículos todavía guarda de la parte de la guitarra? Bueno, es que hay una situación. Cuando él se me enfermó, nadie me ayudó. Y al final. Sí. Entonces, tuve que vender todo lo que teníamos. ¿Qué vendía, por ejemplo? Los enseres de la casa y las cosas de él. Los anillos, las alhajas, los muebles, refrigerador, todo. Discos de oro de él y todos estos premios que habrá recibido. Bueno, ahí hay otra anécdota, que nos robaron una maleta en Colombia con los trofeos de él. La gran puta. Y... Es que yo, después de que él murió, me pasó algo similar. Me voy con una amiga a Venezuela, donde estaba mi madre, y en el trayecto me roban la guitarra. Pero yo sabía dónde debía estar la guitarra, obligo a que me abran la bodega y no estaba la guitarra ahí. Entonces la persona responsable tenía que decirme dónde estaba la guitarra cuando sucede que la guitarra estaba en una oficina con una compañía que le habían dado la guitarra de mi esposo. ¿Cómo se entera que es la guitarra de mi esposo? Porque la amiga con la que me fui conocida recientemente, no era que éramos muy amigas, ella no sabía que yo era la viuda de Julio Jaramillo. Ella era venezolana. Y eso sí, todo el camino que oíamos música de mi esposo, ella renegaba, decía, uy, otra vez ese hombre, por Dios. Yo ya empezaba a desconfiar. Yo ya habrá tenido algo con mi marido, porque tanto recelo, por Dios. Ajá. Entonces ella decía, uy, es que yo lo odio. ¿Y qué le digo yo? ¿Y tú por qué lo odias? Cuéntame. Entonces me dice, ay, es que mi esposo, yo me vengo divorciando de él, separando de él, porque mi esposo todos los fines de semana ponía la música de ese hombre y se emborrachaba. Eso nos pasa a todos, en realidad. Y ya me tenía cansada. Y yo, ya. Pero yo no le decía que yo era la viuda, porque claro, ya no iba a querer ser mi amiga, mi compañera de viaje. Claro. Entonces, cuando se pierde la guitarra, yo armo un lío. Yo la llevaba para Venezuela para que mi madre me la guardara, porque yo aquí quedé sin casa, sin nada, posando en casa ajena cuando él murió. Entonces yo, no, pues tengo que cuidarlo, que me queda él. Y fui para Venezuela a dejárselo a mi madre, la guitarra. Pero en el camino me pasó eso. Y yo voy a la oficina a hablar con la persona. Le digo, mire, la guitarra de mi esposo está aquí. ¿Usted me devuelve esa guitarra? O yo en este momento llamo al DAS y su empresa va a aparecer en todos los diarios como una empresa que tiene cosas robadas. Porque usted no sabe de quién es esa guitarra. Esa guitarra era de Julio Jaramillo. Ese hombre se quedó así, pálido. Si usted no me entrega la guitarra, yo en este momento voy al DAS y lo denuncio. Y vendrá la prensa, porque seguramente que la prensa querrá estar al tanto de lo que pasa. Entonces, no, señora, yo no, tal vez no. Llamó a los empleados,
Y alguien dijo, no, sí, por acá hay una guitarra. Entreguen esa guitarra a la señora. Yo no sé si fue el dueño de la empresa o algún empleado de él que se quiso adueñar de la guitarra, pero la guitarra me apareció. Mi amiga me dice, oye, ¿y tú por qué cargas la guitarra de Julio Jaramillo? Ay, chica, le digo, lo que pasa es que yo soy su viuda. Dios mío, no me digas esa vaina, me dice ella. Y todo lo que dije de Julio Jaramillo. Sí. Entonces, la llevé para Venezuela. Yo tengo esa guitarra todavía. ¿Y qué va a hacer con esa guitarra? Esa guitarra vale billete, mi señora. A ver, el abogado, ¿qué me aconseja mi abogado? Claro, Mauro Durano. pues. Oiga, decía que el Ecuador le había sido ingrato en cierta forma, pero no terminó de explicarme por qué, cuáles eran los resentimientos de Julio Jaramillo. Es normal que a la final uno nunca es profeta en su tierra, pero qué pena, ¿no? Mire, lo que sucedió fue que él tuvo un romance, un affair con una señora, que será cuarentona, de 30 y pico de años, pero una señora bien puesta, bien bonita, bien parada. Tuvo un romance con ella. No estaba conmigo todavía, por supuesto, ¿no? No, sí, si usted No, dice... claro. Si usted dice Claro. JJ, no, ¿cómo va a ser JJ? No creo, JJ, ¿no? No. A todas estas es que eso pasó. Luego él se fue a presentar al teatro y una chica que estaba en el público empezó a mandarle besitos, a bajarse un poco la blusa, a subirse un poco la falda, y él se reía y le decía ojito, y después fue y se le metió al camerino. Esta muchacha, qué irresponsable. No es culpa de él, es que siempre lo han querido culpar a él. Claro, no es culpa de él, eso nos pasa a los guapos, esto es... Bueno, a todas estas es que también tuvo un romance con esa chica. ¿Ya? Y esa chica resultó ser hija de la señora con la que él había tenido un affair. No, mejor. Se metió con la mamá y con la hija. Pero no lo sabía. No fue a propósito. No lo sabía. No lo sabía. No. ¿Cómo lo vas a saber, JJ? No fue a propósito. Y Él se no armó el sabía. relajo. Entonces la señora descubrió que la hija andaba en amoríos con Julio Jaramillo, pues el resentimiento y esto la hizo que llevara a contratar un poco de gente del barrio en uno de los espectáculos de él, y lo fueron y lo abuchearon, lo insultaron, y desde ahí él se resintió. ¿Preso estuvo alguna vez? Eso sucedió, eso salió en la prensa. No, pero preso estuvo alguna vez. ¿Que se estuvo preso? Sí. Sí. ¿Por qué? Estuvo preso por Alimentos. Alimentos. Pero pues relajillo, nada. No, Era buen borracho. sí. Borracho tranquilo, cantador, bohemio, nada de puñetero, ni nada por el estilo. Hubo un accidente en Venezuela que él saliendo de trabajar, una de las fans lo esperó, y una vez que lo esperó y sabía en qué carro andaba, cuando vio que venía el carro, ella tenía un vaso de whisky en la mano y se le botó para hacerlo parar. Y él, que venía también medio tomadito, no frenó a tiempo y la golpeó. Ya, Cayó y con el vaso se cortó parte de un dedo. ya. Eso sí hizo un escándalo. Y ahí estuvo preso hasta que yo... Estuvo preso por ese accidente de por tránsito, ese accidente de tránsito. que no fue culpa de él, No, porque se le culpa lanzaron. compartida, ¿no? Claro, porque el otro tampoco andaba con los reflejos muy buenos. Sí. Él ¿de algo se arrepiente? ¿Usted cree que algo le faltó por hacer? Que igual su muerte es muy temprana. Él muere a los 40 y ¿cuánto? Bueno, teníamos planes. ¿Cuáles eran los planes? Queríamos ir a España. Él decía que nos fuéramos a España y que toda la plata que recaudáramos era para ver si ponía la radio. El sueño de él fue poner su radio. Al final tenía La Hora con JJ, ¿no? Su último programa de radio. Han habido algunos programas de radio. Tenía en Canal 4 y tenía en Radio Cristal. Pero él fallece como una persona austera, ¿no?
sin lujos, sin dineros, en una Pobre. condición pobre. Pobre. Sí, éramos pobres. Y cuando él muere, no ha existido un velorio, un entierro en la historia, creo que nacional, No, con esa pasión y con esas, nunca se ha esas visto. multitudes, ¿no? ¿Cómo fue ese día? Vino gente hasta del exterior. Y aún después de mucho tiempo llegaban buses enteros a preguntarme dónde estaba el mausoleo. Él todavía no tenía el mausoleo hecho. Solamente la bóveda que yo le había comprado, la lápida, porque nadie nos apoyó. Vea eso, qué Eso sí es raro. ingratitud. Por eso es que yo digo que en verdad sí fuimos un poco ingratos los ecuatorianos. Fallece y cómo empieza a llegar la gente. O sea, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo recuerdo ese día? Bueno, el asunto es que también yo perdí la cordura, yo perdí un poco el equilibrio un poco. Yo no sabía qué hacer, estaba como loca. No sabía qué hacer en esa situación. Cuando él muere, yo estaba en la iglesia evangélica orando por su salud, que quedaba a una cuadra de ahí. Cuando salgo de la iglesia de orar, voy a la clínica y encuentro a mi cuñado en la puerta y me dice: tenga fuerza, cuñada, acaba de fallecer. Eso es una cosa que todavía lo recuerdo y todavía me llega. Totalmente. Entonces, hablemos de lo bonito, de los homenajes que le hacen a mi esposo. Pero parte de eso es el homenaje, o sea, el cariño de la gente que al final se traduce en las imágenes Sí, de ese... estaban dañando el municipio porque lo quisieron velar, lo empezaron a velar en el municipio. Ahí estamos viendo, por ejemplo, las multitudes, ¿no? Sí, Llevando el cuerpo del ruiseñor de América. sí. Véala, ese es en el cementerio. Ajá, hasta una bóveda de esa se desprendió, se cayó. Por la cantidad, mira, que De la la cantidad gente de gente. trepada por las paredes. Eso era Increíble. increíble. Eso era de no. Y la gente lloraba. La gente lloraba. Y yo lloraba y caminábamos. La gente lloraba conmigo. Y como yo dije en una ocasión, sí, yo sé, yo entiendo, la gente llora porque pierden su ruiseñor, pero Yo pierdo a mi marido. el amor de mi vida. Y los políticos no quisieron aprovecharse de ese momento, porque son buenísimos para asomar, asomar cuando hay gente nomás. Sí. Ay, no, después de eso se olvidaron de mí. Se olvidaron de Julio y se olvidaron de mí. Pero el pueblo no se olvidó. No, nosotros no nos hemos olvidado de Julio nunca. No. Entonces, se dieron cuenta que Julio no iba a morir. Y no ha muerto. No, porque Julio está en la botella de cristal, está en la cantina de la esquina, en la fiesta de los tíos, en la camiseta del señor. Así es. No, es imposible pensar al Ecuador sin Julio Jaramillo. Usted, cuando va por el país, lo escucha en todo lado y además es piedra angular de todos nuestros amoríos, de todas nuestras historias personales. O sea, él está involucrado en todas las familias del Ecuador, de una u otra forma, Sí, ¿no? sí. Por el romance o por los disgustos, pero siempre había una canción exacta para lo ¿Cuál era su canción favorita, la suya, de usted, de Julio Jaramillo? A mí me gustaba mucho, con la que prácticamente me enamoró. Una canción que se titula Amémonos. Es un vals argentino hermoso. Y esa me gusta mucho porque me recuerda a los momentos en que estábamos enamorándonos. ¿Y él cuál era su canción favorita? No, él las amaba todas. Pero no tenía una que disfruta. Porque mínimo no dice nuestro juramento, ¿no? Pero los artistas suelen odiar las canciones que más les toca repetir. No sé si es que repetían nuestro juramento con la... En todo lado tenía que cantar nuestro juramento. Claro, entonces como cuando ya, como Quino con Mafalda o como Joaquín Sabina con Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1. Es como él... ¿Le gustaba todavía esa canción o ya decía como que Dios nuestro juramento? No, él, mira, es que él tenía algo muy, muy en su personalidad. Él era lo que el público quiere, hay que dárselo.
porque en muchas ocasiones yo le dije, pero grábate otro género musical, un poco más, Moderno. sí, quizás más elevado, de cultural, una qué sé yo, ¿no? Y me dice, no, viejita, El pueblo al quiere. público le gusta esto les doy. Claro. Bien está, pues, sabio caballero. Vamos a ver otras fotos, José María. Algunas de las imágenes que teníamos preparadas. Bueno, este es el mausoleo. ¿Cuándo se construye el mausoleo del Ruiseñor de América? Esto está en el Cementerio General de la ciudad de Guayaquil, ¿no es cierto? Sí, ese mausoleo se construye porque, como yo le dije, había una bóveda que yo había comprado, porque ni eso me regalaron. Sin Yo tengo vergüenza. que agradecerle que el único que me apoyó fue un señor que tenía una funeraria que puso el féretro y no me quiso cobrar. Yo no, ¿cómo le voy a cobrar? Qué bestia, bueno, aparte del señor, qué tacaño el resto, ¿no? Sí, nadie me... Entonces yo le compré su bóveda, le puse su lápida, con lo último que pude. Y empecé a trabajar en una radio y empecé a hacer el programa de Julio Jaramillo y a pedir el mausoleo, que eso era algo hasta por respeto, no Es una solo bandera suya, una campaña suya por... el mausoleo. ¿Por qué? Porque llegaban buses de otras partes, de Colombia, supongamos, llegaba un bus con turistas colombianos que querían visitar el mausoleo y yo los tenía que llevar a la humilde bóveda. Esto es lo que hay, aquí es donde está él. Entonces, eso yo lo empecé a platicar en la radio. Y empecé a argumentar que no era posible que existiera tanta ingratitud con quien nos había dado tantas glorias a nivel internacional. Entonces empecé a pelear por ese mausoleo, a pelear. Y no me lo va a creer, pero ¿sabe quién me llamó? El loco Abdalá Bucaram. Hable serio. Yo no lo conocía. ¿Y él era en ese tiempo qué? Él era, creo que, asambleísta, creo que era. Diputado. Diputado, sí. Entonces me llama y me dice que no me preocupe, que ese mausoleo tenía que ser, y me consigue una partida a través del Congreso de 10 millones de sucre. El mausoleo se debe a Loco Abdalá. Así es. Vea esa bebada, las cosas que uno se entera. Pero bueno, cuando ya me sale la partida, porque eso lo hizo rápido, Como Abdalá hace las cosas, pues. entonces viene y me entregan ya el número de oficio de la partida que ya estaba aprobada, y yo voy y se la doy a Francisco Feró para que él reclame el dinero, porque él era el director del cementerio, ¿Ya? para que buscara y donaran el terreno por lo menos, ya que yo había conseguido la plata para la construcción del mausoleo. Y así fue. Ellos cobraron esos 10 millones de sucre, pusieron el terreno. No sé si lo descontaron de esos 10 millones el costo del terreno, pero el asunto es que se consiguió el terreno y se construyó el mausoleo. Y la gente todavía va. Todavía, todos los años van. En la época, en la fecha de la muerte de JJ. En su cumpleaños y en su muerte. Ahora por la pandemia mermó. ¿Y quién más? ¿Van fans? Sí, hay el club de Julio Jaramillo y hay muchas personas que todavía lo recuerdan. ¿Y los jóvenes todavía lo siguen? Bueno, hay jóvenes que cantan las canciones de él y que se sienten muy honrados de... Ahora canta Juanes. Cosa que a mí me parece muy bien que le rindan un homenaje a mi esposo. Claro, Juanes en su último disco tiene Nuestro Juramento. Sí, aunque no es de la autoría de mi esposo, ese es de Benito de Jesús. Claro, pero él la canta en homenaje a Julio Jaramillo. Claro, pero seguramente que él paga todos los derechos a la Asociación de Autores de Colombia. Ajá. ¿A usted le tocan los derechos de JJ? Yo soy compositora. ¿Ya? Yo tengo más de 50 canciones. Mi esposo me grabó, Olimpo Cárdenas me grabó, Mary Arao. Algunos artistas han grabado canciones mías. Pero hay valores por composición y hay valores también por interpretación, ¿no es cierto? Claro. Por interpretación las paga Sarime. ¿Pero a usted le llega algo todavía de la propiedad intelectual de JJ? Lo que pasa es que lamentablemente la SAIS está secuestrada por un grupo de maleantes. ¿Ya? Porque para mí no son otra cosa. Usted sabe que me liquiden a mí al año $60.
$60 por los derechos de JJ. Sí, Esa 60. nota está sonando 24 horas todo el En tiempo. todas las radios hay 1 hora con Julio Jaramillo. Y por lo menos 2 o 3 canciones de su autoría pasan. Entonces, me quedan, cuando mayores liquidaciones he recibido y yo me he emocionado, me han dado 230, 220 al año. ¡Al año! Al año. Yo me liquidaron un poco mejor. Pero no es posible. Ah, pero a Baby Yunda, no, a ese sí. Le cae, pero el cheque mensual y lo escucha solo el papi. Eso es lo que está pasando. Gracias a Dios ahora tenemos el apoyo de la asambleísta Marjorie Chávez, que ella nos va a apoyar para ver si logramos recuperar nuestra sociedad de autores y compositores. Porque es que hay un contubernio ahí entre la CENADI y SAICE. Porque inclusive personas que eran antes de la CENADI ahora están trabajando para SAICE con unos sueldos gigantescos de $6,000, $5,000. Ganan más que Julio Jaramillo. Pues. Y además los restaurantes, bares, a todos también le cobran por hacer música. Sí. Y a usted nada. Sí. $100, $60 al año. Sí. Y usted es propietario de los derechos de Julio Jaramillo. Por supuesto. No, esto no está bien. Esto no está bien. Vamos igual a desarrollar eso más tarde, porque creo que hay una pregunta del público sobre eso. Esa foto de ahí. Esa de ahí. A ver, ¿quién está ahí? Esa es una de las fotos que más me encanta, porque con qué ternura que él mira a su hijo. Él decía que con mi hijo había aprendido a ser padre. ¿Y ella es usted? Sí. Guapa, ¿no? Era. Guapísima, con razón, JJ, vea. Guapa. Sí. Entonces, él decía que con mi hijo había aprendido a ser padre. Vea eso. Eso fue en México. ¿La anterior o esta? Esta. Porque él le había ofrecido al niño llevarlo al circo. ¿Ya? Pero la noche anterior había tenido que ir a cantar, estaba todavía... Chuchaqui, pero yo lo desperté. Y nosotros teníamos que ir a espectáculos. JJ y Chuchaqui en el circo. Con el hijo, claro. Tienes que cumplirle la promesa a tu hijo. Le dijiste que lo llevaba al circo. Y íbamos al horario donde no había mucho público, porque si no, no nos dejaban ver el espectáculo. No había cómo ir con él a ningún lado. Y íbamos a la Bermú de las 10 de la mañana, de las 11 de la mañana, donde no había mucha gente. ¿Y cómo era caminar con él por la calle? O sea, imposible. Sí, de pronto íbamos tomados de la mano y venía alguna loca, corriendo, Julio Jaramillo, y lo besaba. ¿Y usted? Maldita loca. Era una fans. Y usted le respetaba. Esa compró un disco. Claro. Esa es la visión, oiga, esa es la visión. ¿Aquí? ¿Dónde están ahí? Ahí estamos en la mansión de J.D. Fero Guzmán. ¿Acá en Guayaquil? En Guayaquil, sí. Cuerazo usted también, vea, déjeme decirle. Pero eso fue siquiera 1 año antes de su muerte. Así quedé yo cuando él murió. Jovencita. ¿Qué edad tenía usted? 30 años, 29, 30 años. ¿Usted se volvió a casar? No. Nunca más. No hay otro Julio Jaramillo. Y claro, pucha, con ese estándar ya sé. Pucha, con ese estándar jodido, cualquier pretendiente dice, ¿vos quién eres? Al lado de JJ. Ahí está también. Sí. ¿Romántico era o romántico solo en las canciones? Los dos éramos románticos. ¿Pero era romántico que a usted le daba su sereno o no? Me escribía canciones, me compuso muchas canciones. Yo le compuse canciones a él. ¿Alguna vez le damos sereno? No. ¿No le damos sereno a JJ? No. Está en casa de herrero, cuchillo de palo, pues. Sí. No, yo sería mentirosa si dijera que... No. En la casa me cantaba, en la casa. Ven, chaparrita, ve esta canción que te acabo de descomponer, esta canción que te acabo de escribir. Muy bien. ¿Hay otra más? Ay, ¿sabes? Estaba tan gordo que estaba con papada. Sí. De ahí, eso fue en México, y tuvieron que... Hasta bigote mexicano ahí tiene. Sí, ¿verdad? eso fue en México. Yo le hice quitar ese bigote. Le dije, no. Yo te conocí sin bigote te quiero. Ya está gordito ahí nuestro JJ. Lo tuvieron que poner en cura de sueño para las presentaciones, para que adelgazara. ¿Qué es que le pusieron? En la cura de sueño. ¿Cuál es la cura del sueño? Lo dormían durante 15, 20 días, alimentándolo solo con sueros y vitaminas y todo eso.
A ver, yo tal vez necesito eso. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, estoy hablando de cuántos años atrás cuando no era La tan cura bueno. del sueño. Sí. ¿Cómo es eso? Lo dormía. 15 días. 15 días. ¿Cómo lo dormía? Lo sedaba. Sí, Para que no coma. En la clínica, sí. Para que baje de peso. Sí. Obligatoriamente Sí. sin comer. Sí. Y lo alimentaban por medio del suero y la zona. Eso no ha de ser tan legal y ahora, ¿no? Ahora no ha de ser legal. Claro. Y no sé si en ese entonces fuerte, pero mira, era tú necesario que adelgazar. Claro. Pero adelgazaba porque adelgazaba. Para poder en 15 días estar otra vez figurín y... Porque inclusive después de que salió de la cura de sueño, tenía el estómago tan reducido que ya no comía tanto, comía Claro, poquito, cura de poquito, sueño. poquito. Entonces se fue adelgazando y llegó a su punto otra vez. Vea, yo tal vez necesito una cura del sueño, vea. Porque estoy perdiendo fans. Ya somos Y yo dos. también. No, Ya usted somos cómo dos. va a creer. Vamos a ir a las preguntas, a las preguntas de la gente. Esto es gracias a Javoline, la fórmula del éxito. Javoline, aquí estamos. Vamos, Javoline, la fórmula del éxito la tiene Javoline, menos desgaste, ahorro de combustible y mayor protección para tu motor. Javoline tiene el poder. Vamos a ver las preguntas que le manda la gente a través de Twitter. ¿Usted tiene Twitter? Sí. Esto describen la gente en Twitter. Patricio Larcón le pregunta precisamente cuánto recibe de SAICE por derechos de autor. Ya lo explicó. ¿Hay algo más que quiera decir sobre SAICE? Bueno, que tenemos tantas trabas porque han cometido tantas irregularidades. Aprobaron un reglamento sin que estuviese la asamblea para aprobarlo, entre su grupito, y en ese reglamento pues nos han hecho barbaridades y media. Nos han puesto un supuesto voto ponderado, que significa que un autor vale más que el otro. Esto es discriminatorio. Todos somos autores, buenos o malos, pero somos autores. A la final los que son más buenos lo dirá el mercado y lo dirá el público, ¿no? Sí. Entonces, ese voto ponderado que es discriminatorio no lo queremos. Además, están poniéndole punto al autor. Imagínense que Julio Jaramillo tiene 1 punto. Y los amiguitos del grupo de él tienen 25 puntos para el voto. Estoy a punto de coger un cartel, señora, y me voy con usted a hacer. Julio Jaramillo le ponen 1 punto. 1 punto. Y en la Y asamblea al reggaetonero... le ponen 25 puntos porque es del grupillo de ellos. Oiga, si es como usted dice, soy un atraco. Dios santo. No, Julio no. Jaramillo, 1 punto. El mayor cantante y artista de la historia nacional, 1 punto. Y hay un video, no sé si ustedes lo tienen, un video donde está mi esposo con don Pedro Vargas en el programa, muy agradecido, porque esa era la frase característica de don Pedro Vargas. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Entonces el programa de él se titulaba Muy agradecido. Ahí no se presentaban sino los más grandes de México y del exterior. Llegaban de España, de otros países y se presentaban en el programa de don Pedro. Se necesitaba ser una estrella grande para presentarse en ese programa. Y allí se presentó nuestro... Parecía una criatura en el departamento de la alegría que tenía cuando lo llamaron para ese programa. Parecía niño con juguete nuevo. Voy a cantar en el programa de don Pedro Vargas, me decía. Qué Tú bien. no lo vas a creer, chaparrita, me llamaron. Qué bien. Y no le digo que él nunca se vio grande. Qué lindo. Él era grande. Pero es que uno de los grandes temas de él, autoría de él, batió récord de venta en México. Y batió, ¿Cuál? Ay, mexicanita. Ese tema barrio. Y eso hay una anécdota de esa composición. Cuente. Usted es muy joven, pero le voy a hacer una... En esa época no existía ni el video, ni los celulares, nada de esas cosas. Para conocer a un artista tenía que el artista presentarse en persona. O la radio. No, pero por la voz lo conocían en la radio, Claro. pero físicamente En vivo y en tenía directo. que presentarse en un canal. O impreso en alguna foto. Claro, o en una un foto, LP. lo veía en el disco, pero... Y él llega a México con esa emoción de que por fin... Porque en el primer viaje se lo suspendieron porque no había pagado la conscripción. Aquí en el Ecuador. Sí, era remiso. Con el contrato. Y no le dejaron viajar. No, lo bajaron del avión.
Lo bajaron del avión por no haber pagado la multa de la conscripción. Pero ibas preso en ese tiempo desde que eras remiso. Lo metieron al cuartel. Ah, pero ¿cómo no me cuentas? Pues no me preguntes. Lo metieron al cuartel por remiso sancionado. Sí. Julio Jaramillo. Entonces tuvo que ir a hacer la conscripción. Y hizo la conscripción. Sí, entonces completa. Hubo que llamar de aquí a México para disculpar que por esta situación. Pero no que a Julio Jaramillo le solucionaban todo. Pero en otros países, no en el Aquí, de él. qué bestia, no le solucionaron ni el entierro, ni la enfermedad, ni nada. Vea. Entonces, ¿qué sucede? Que hace la conscripción y no se pudo ir a México y se quedó él con esa pica. Hasta que por fin le llega la segunda oportunidad. Pero todo el mundo allá en México también. No pudo venir Julio Jaramillo, que ya él sonaba duro. Cuando logra ir a México, él dice, yo soy un galán aquí porque todo el mundo conoce mis canciones, qué bueno. Y se para él, habla con el empresario que lo iba a recoger para llevarlo a comer tacos. Porque él quería comer, probar los tacos mexicanos. Y el empresario le dice, ya, yo te paso recogiendo al hotel. Me esperas afuera que yo paso con el carro. Y él dice que se baja, todo esto me lo platica él. Él se baja a esperar y pasan unas señoritas bien bonitas vestidas y él empieza a galantearlas. Y las chicas dicen, pues ¿qué le pasa? Y seguían y no lo tomaban ni en cuenta. Porque no lo conocían, pues. Claro, físicamente. Ajá. Entonces ahí tiene la inspiración y escribe el tema Ay Mexicanita, Vea usted. por los desaires que le estaban haciendo. Oiga, ¿y usted cuando lo veía galanteando qué? No, es que me lo pellizcaba. él delante de mí no galanteaba. Ah, inteligente Perdón. hombre. Inteligente caballero. Pero él adoraba su vida. Claro, pues, adoraba su vida, dice. Siguiente pregunta. ¿Dónde conoció a JJ? Ya nos contó y cómo la conquistó. Dice saludos a Jesús. Ya hablamos de esto. Siguiente. JF dice, ¿qué canción de JJ debería ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad? Pues, de todas las que escribió fueron muy románticas y poéticas. Y yo pienso que tal vez una de las más emblemáticas es que se escucha todos los años para la madre, ¿no? Esa es una canción que gusta mucho. Hay otra como Guayaquileña, que se escucha mucho. Claro. En sí, tiene muchas canciones que yo no me atrevería a decir tal canción porque todas me gustan. Esta noche tengo ganas de buscarla. De borrar lo que ha pasado y perdonarla. Usted si supiera yo cuántas. 6 de la mañana. Esta noche tengo ganas. Pucha, 10 años de mi vida pasé así hoy. Eso es Rondando tu esquina. Claro. ¿Y sabe quién es el autor de eso? ¿Cuál? Charlo, un argentino, que después nos invitó a comer a su casa y todo, agradecidísimo con Julio, porque ese Rondando tu esquina se lo habían grabado algunos intérpretes. Y nunca pegó como él. Nunca pegó. La graba Julio y se le hace éxito en toda América. Ah. Ese hombre reventaba de felicidad porque decía que era uno de los temas preferidos que él había compuesto. No, sí, eso... Pero Charlo es un gran compositor. Julio le grabó mucha música, Cobardía, Tortura, Como un puñal. Una serie de temas hermosísimos que le grabó a Charlo. Y rondando su esquina, vea, yo si mi hígado hablara, Dios mío, si mi hígado hablara, le contara todas las de esa fatalidad. Pucha. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la anécdota que más le gusta contar o cree que ha contado más veces de Julio Jaramillo? Dice Daniel Cuti. Bueno, siempre me han preguntado ¿cómo nos conocimos? Ya me contó. Esa es la que más me ha tocado contar. Claro. Siguiente. Hola Luis, pregúntale cómo se sintió cuando no recibió la ayuda que necesitaba para salvar la vida de Julio Jaramillo. Si tiene algún resentimiento con el Estado. Yo he estado muy inteligente, he hecho las preguntas de la gente. Ya que Julio era lo más valioso que teníamos, dice Daniel Carrión. ¿Hay algo más que quiera decir? Sáquese ahorita la pica, mande a la mierda a quien quiera de una vez. No, sí me duele que nadie nos haya ayudado. Sí me duele porque pudieron haberle salvado la vida. ¿Era solucionable el tema? Bueno, el médico dijo que aquí no habían los medicamentos que se requerían. Esto era el hígado, ¿no? No. ¿Qué era? Eso es otra cosa. Él tenía el hígado tan sano que el doctor se asombró cuando lo abrió y le palpó el hígado.
después de la operación me dice, oiga, le palpé el hígado a su esposo y lo tiene blando, blando. Le digo, yo, eso es grave, doctor. Dice, no, yo esperaba encontrarme un hígado endurecido, cirrótico por el tanto trago. Digo, doctor, es que eso tampoco es cierto, que él Una tomara leyenda. tanto, eso es una fábula. ¿De qué muere él en realidad? Lo operan de cálculos en la vesícula. Le dan 2 paros cardíacos, el segundo lo mata. O sea, que la muerte de cirrosis es una leyenda. Sí, es una farsa. Le da paro cardíaco, pero antes de eso le dio paro renal, paro respiratorio y el paro cardíaco. ¿Pero por qué? ¿Por azares complicó. Se complicó la operación? Se complicó. Porque, no sé, yo pienso que hubo negligencia, porque le hacen la primera operación, él sale de la operación y saben que una persona que está anestesiada no sabe lo que hace. Él siente que algo le pica, se rasca, y era una sonda que tenía ahí, él se rasca y se le sale la sonda. Yo salgo corriendo y yo quise agarrarle la mano, pero la fuerza del hombre no es como la de uno. Entonces no pude, él se rascaba y se rascaba todavía medio anestesiado. Perdón, y yo le digo a la enfermera, mire, se le salió esto. Llaman al doctor y lo meten inmediatamente otra vez al quirófano. 2 operaciones tan seguidas, cualquier organismo se complica. Qué pena. Siguiente pregunta. ¿Era JJ labioso en el día a día? Y si le causaba celos. ¿Labioso era? Era dicharachero, era simpático. Siempre me estaba haciendo reír. Sabía cómo ganarse a la gente, sí. Era agradable. ¿Hay otra pregunta? ¿De qué equipo de fútbol y partido político era Julio Jaramillo? ¿Qué artistas le gustaban? Bueno, él era melecista. ¿Era melexista? Sí. Por ahí tengo una foto de él con la camiseta de Melé y zapatos de calle jugando fútbol. ¿Sí jugaba? Así en el barrio, que alguien le decía, vente Julio, vamos a... Es que él era hombre de pueblo, él siempre fue muy sencillo, él nunca se las tiró de divo. ¿Y partido político? No, él no era político. ¿Y algún político, los políticos ecuatorianos no trataban de, mírame Sí. a mí con Julio Jaramillo, que tal y cual? No, porque aquí no le dieron la importancia que le dieron en Venezuela, que hasta un puesto importante Claro. le querían dar. Puta, no, ahorita lo hacen diputados, si fuera ahorita. Si tuviera la posibilidad de quedarse solo con una canción del ruiseñor JJ, ¿con cuál sería? Y dicen, ¿Cuál es esa? esa es una canción que él me compuso después de tantos reclamos que le hice yo, porque en cada país que íbamos tenía el gran amor de su vida. En México tenía una que supuestamente era el gran amor de la vida de él. En Colombia tenía otra, en Venezuela tenía otra, aquí tenía otra en el Ecuador. Todas eran el gran amor de su vida. Hasta que un día me le enojé yo, le dije yo, bueno, entonces ¿yo qué soy? Si todas estas mujeres han sido el amor de tu vida. Y yo parada, pues. Pero todas previas a usted. Ah, claro, Sí. anteriormente Ya, a mí. ya. Entonces, él me vio tan brava que cogió la guitarra, se encerró en el cuarto y empezó a escribir. Y después, como de 2 o 3 horas, sale y me dice, mira, chaparrita, esta es mi promesa para ti. Y ahí me compuso esa canción, que yo la interpreto con guitarra en la serie de mi esposo que se está transmitiendo en... Colombia. No, sí, en Colombia, pero que es a través de DirecTV. Chévere. En DirecTV. Y dicen entonces, dice usted. Y dice, Le agradezco muchísimo, Nancy, por esta charla, por acercarnos una vez más la verdadera historia de Julio Jaramillo. A mí esta conversación es importantísima porque no solo ha roto mitos que uno va construyendo sobre JJ, sino que también me ha indignado lo que me cuenta también sobre la realidad actual de los derechos del Ruiseñor de América. Indignado profundamente, que espero que se solucione de forma radical y pronta, pero agradecerle a usted, va a tomarme el ultimito en nombre de JJ, mi amor. siempre se dice el penúltimo, ¿por qué? La del estribo, la del estribo. Bienvenida siempre al Castigo Divino, un honor tenerla aquí, cuente con este servidor cuantas veces sea necesario. No, yo les agradezco porque he visto que tienen de cortina
una canción de mi esposo y eso a mí me llena de orgullo. Muchísimas gracias. Bienvenidos al Castillo de Bien. Definitivamente, cuando dos grandes se unen, se hace historia. Celebramos los 60 años de Cristal junto al ícono ecuatoriano Julio Jaramillo. Invitamos a la gente a formar parte de este homenaje con su creatividad e imaginación, diseñando las 5 etiquetas Cristal Edición Especial, inspirados en el Ruiseñor de América. Participaron más de 230 personas, con grandes propuestas, con todo tipo de diseños. Generamos más de 84,000 impresiones en nuestras redes. Votaron 12,725 personas, revelando la nueva imagen de la edición coleccionable de JJ y sus ganadores. Empezamos la producción de la edición especial para que llegue a todo el Ecuador y celebremos junto a Julio Jaramillo, sus fans, su edición especial, sus pasillos, su música, su legado, los 60 años de Cristal. Ya estamos llegando a tu barrio. Aguardiente Cristal, el alma del Ecuador. Cuando tienes una empresa o la administras, estás pendiente de muchas cosas. Imagínate que además de todo eso, debas preocuparte por auditorías externas, internas, cumplimiento tributario. En Ecovis estamos listos para brindarte tranquilidad y soluciones. Conoce más en ecovis.com.es.